quisiera presentar a nuestra relatora, a la enfermera universitaria, doña Jacqueline Jurasek Troncoso, socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, enfermera titulada de la Universidad Técnica del Estado, magíster en envejecimiento y calidad de vida de la Universidad de Chile, diplomada en docencia universitaria en ciencias de la salud en la Universidad Diego Portales, quien además tiene una vasta trayectoria en la atención de la población adulta mayor de alta complejidad y en la formación de varias generaciones de enfermeras en nuestro país, Chile. Actualmente es docente de la Universidad Diego Portales y se ha desempeñado también como docente en la Universidad Autónoma de Chile. Es la enfermera supervisora del internado intrahospitalario de la Universidad Andrés Bello. Sin más preámbulo, quisiera solicitar a Jacqueline que por favor comience con su presentación. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, ya me presentaron, así es que no voy a hablar nada más de mí, solamente contarles un poquito, sí, que yo desde mis inicios de enfermería, ¿cierto? En forma muy autodidacta, creé dos residencias de adultos mayores, así que durante 20 años, sin tener formación en geriatría, ¿cierto? Durante 20 años manejé estas residencias de adultos mayores y después ya me empecé a formar, ¿cierto? Más formalmente con mis magísteres, con un diplomado que hice también en Israel, que tiene que ver con el manejo de los adultos mayores en la comunidad. Así es que de los últimos 15, 20 o 18 años de mi vida me he dedicado sí a la docencia, a formarme más en geriatría y hacer docencia y, como decían, muchas generaciones. Las 15 generaciones que han egresado de la Diego Portales han sido alumnos míos en la Autónoma de Chile, también los últimos años en la Universidad de Aysén, también me están pidiendo, ¿cierto?, que yo les haga clases de geriatría, que la verdad la docencia me encantó. Así es que a eso me estoy dedicando estos últimos años de mi vida. Como ustedes ven, yo también soy adulto mayor y escuchaba la presentación de la presentadora, ¿cierto?, del ingreso, la Loreto, que también la conozco mucho, hemos trabajado juntas. Cuando hablaba, ¿cierto?, de los audífonos, ¿cierto?, yo también ya tengo mis audífonos y funciono para evitar mi deterioro cognitivo. Bueno, voy a presentar, voy a compartir la pantalla, ¿cierto?, sobre el tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver, ¿cierto?, con el delirium y la prevención y manejo no farmacológicos, principalmente, ¿cierto?, un barniz para las cuidadoras, que son los cuidadores formales, y también los cuidadores informales, ¿ya? Quiero agradecerte, Magdalena, a ti y a Oscar, ¿cierto?, que me hayan invitado, lo mismo a la Sociedad de Geriatría, a tocar este tema que en general la mayoría de las veces, ¿cierto?, es difícil de detectarlo o de diagnosticarlo, y cuando pasa, y le pasa muchas veces a las personas mayores, y cuando pasa, en general es minimizado o lo asocian al envejecimiento, ¿ya? Entonces yo les voy a ir contando un poco cómo se define, cómo podemos ir previniendo, cómo podemos manejar, ¿cierto?, el delirium en las personas mayores. Bien, primero vamos a partir, ¿cierto?, con una definición. ¿Qué es lo que es el delirium? El delirium es una alteración en la atención de las personas que lo padecen, ¿cierto?, con un inicio que es agudo y un curso fluctuante y que está provocado por una causa médica. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Yo tengo un adulto mayor en la casa, totalmente normal, ¿cierto?, que se levanta, que hace algunas actividades de la vida diaria, que puede jardinear, que hace su vida totalmente normal, ¿ya?, para un adulto mayor,
y que en algún minuto a otro, ¿cierto? Hoy día levanto bien, después de almuerzo está como que no me pesca, como que no me atiende, como que está mirando hacia otro lado, o que tiene, ¿cierto?, que está como adormecido, y muchas veces, ¿cierto?, uno lo asocia, dice, bueno, está viejito, así que dejémoslo descansar, no lo hagamos hacer cosas. Y ahí está nuestro primer error, ¿cierto? Si hay este cambio que es brusco de un día para otro, de la mañana a la tarde, ¿cierto? Es porque hay algo que está pasando. Y la mayoría de las veces, ¿cierto? Es por una causa médica, ¿cierto? O tiene una infección urinaria, o tiene una infección en un molar, o está con una retención urinaria, o no ha podido, ¿cierto?, ir al baño y no ha tenido deposiciones normales, o está con un cuadro gripal. Hay algo que le provocó en forma brusca este cambio de su conducta. Y eso es lo que define, ¿cierto?, el delirium, que es una alteración en este nivel de atención que es de inicio agudo y curso fluctuante. La etiología, como yo recién les decía, es multifactorial, pero sí tiene una base orgánica y es prevenible y que también puede ser reversible. Sin embargo, si no se trata, puede dejar algunas secuelas cognitivas. Entonces, como yo les decía, tengo una infección urinaria, este paciente presenta este cambio, yo detecto que hay alguna alteración, lo llevo a su servicio de médico, ¿cierto?, para que se le tome el examen de orina, se le trata la infección urinaria y este paciente vuelve a ser el mismo de antes. ¿Ya? Pasa también, ¿cierto?, para los pacientes hospitalizados, que uno muchas veces le dice, no, ¿sabes qué? Porque le dieron la anestesia, porque le dieron un medicamento, cambió su conducta. El paciente llega al hospital por una condición cualquiera, ¿cierto? Y uno lo cambia de su entorno, lo saca de su pieza y lo lleva a otro lugar. No sabe dónde está. Las personas más jóvenes, incluso cuando están, ¿cierto?, a veces de vacaciones, uno se despierta en la noche y dice, ¿a dónde estoy? Pero rápidamente me recuerdo, estoy de vacaciones. En cambio, los adultos mayores que ya han perdido esa agilidad, ¿cierto?, son un poco más lentos, se despiertan y se encuentran en un lugar que no reconocen. Y eso también pasa en la casa. Yo, por ejemplo, tengo a un adulto mayor en mi casa y quiero arreglarle su pieza. Le cambio la pintura, le cambio las cortinas, le compro una cama más bonita, le compro un colchón, y este paciente se acostó sin problema y despierta en la mañana totalmente desorientado. Y uno dice, ¿pero qué le pasó si ayer se acostó impecable? Bueno, porque desconoce ese lugar que para él, ¿cierto?, era lo que vivía habitualmente, y se encuentra con un lugar desconocido y se presenta esta desorientación. ¿Bien? Bueno, la epidemiología o la incidencia, ¿cierto?, del delirium es muy frecuente en las personas mayores. El problema, ¿cierto?, es que está subdiagnosticado tanto a nivel médico, ¿cierto?, como a nivel de la comunidad, ¿cierto? Los geriatras, los especialistas, ¿cierto?, obviamente hacen el diagnóstico en los hospitales que tienen unidades de geriatría, ¿cierto?, hacen rápidamente la detección o incluso, ¿cierto?, la prevención, pero en general un paciente, un adulto mayor que llega a un servicio de urgencia donde es atendido por el urgenciólogo, ¿cierto?, el paciente se pone, ¿cierto?, desorientado, se pone excitado, lo primero que se hace, ¿cierto?, les colocan contención, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, es mucho más fácil o mucho más adecuado, mucho más digno, es que yo me acerque a esta persona, ¿cierto?, y le diga, mire, usted está en tal parte, yo soy tal persona, ¿cierto?, va a estar por aquí unos días mientras se les hace el examen, y permanentemente mantenerlo orientado en el tiempo, en el espacio, ¿cierto? Por lo tanto, el problema principal del delirium es que está subdiagnosticado. Se diagnostica 1 de cada 6 pacientes que consultan por delirio. Nada, ¿ya? En general, la persona que presenta delirio se asocia con un mal pronóstico, ¿cierto?, con mayor riesgo de hospitalización. Obviamente, ¿cierto?, si este paciente
tiene alguna condición y no me doy cuenta que tiene este cuadro respiratorio, esta infección en la piel, o esta infección molar, o esta retención de orina, o este estreñimiento, ¿cierto? Me voy a demorar en hospitalizar. Una vez que lo hospitalizo, ¿cierto? Me llega con este deterioro, lo van a contener en estos tiempos peor que no se acepta en la familia, y se presenta con mayor intensidad este delirio. Y eso hace que este paciente que esté hospitalizado, ¿cierto?, aumente aún más su estadía en el hospital y que tenga rehospitalizaciones, y también ahí, una vez hospitalizado, empiezan todos, ¿cierto?, los síndromes geriátricos que se van englobando unos con otros, ¿cierto? Si lo tengo contenido, voy a tener problemas de lesiones por presión, ¿cierto? Voy a tener problemas, ¿cierto?, de hidratación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, este problema me va a provocar mayor deterioro funcional y mayor deterioro cognitivo, ¿ya? Y, por supuesto, también me va a dar mayor posibilidad o porcentaje de que mi paciente fallezca, ¿ya? Se da mayormente en pacientes terminales, ¿cierto? En un 80% tenemos pacientes con delirio, pero los pacientes con accidente cerebrovascular, ¿cierto?, que hacen un accidente cerebrovascular, también tenemos entre un 3 a un 50%, y en general en las casas, en los domicilios, no hay estadísticas certeras, con certeza, ¿cierto?, porque no se diagnostica, ¿cierto? Y en el fondo, cuando el paciente hace el delirio, la familia dice, no, si ya está viejito, dejémoslo, total, le vino una demencia, tenemos que aceptarlo como está, y no es así, ¿ya? Por eso es que es importante saber cuáles son las causas que provoca el delirio y cómo manejarlo en forma oportuna, ¿ya? Bueno, ¿qué características tiene el delirio, cierto? Es una alteración que hay a nivel de alerta, ¿cierto? El paciente ya no está pendiente. Si yo le digo, oye, ayúdame a poner la mesa, ¿cierto? No me va a pescar porque está como en otra, ¿cierto? Hay cambios de cognición y trastornos perceptual, no sabe dónde está ubicado. Es el desarrollo en cortos periodos de tiempo y fluctuantes, ¿cierto? O sea, en el fondo, yo estaba bien en la mañana y después de almuerzo, ¿cierto?, estoy con alteración de la cognición y mi desatención. Hay obviamente una evidencia clínica de causa médica que lo provoca, como lo dije en un principio. Tengo que empezar a revisar, ¿cierto?, y a evaluar a este paciente cómo está la orina, si está de mal olor, si está con fiebre. Muchas veces estos adultos mayores no tienen fiebre. Ver cómo está la mucosa bucal, si es que está hidratada, ¿cierto?, si mi paciente ha tomado líquido o no ha tomado líquido. Acuérdense que los adultos mayores en general no tienen sed, por lo tanto yo tengo que ofrecerle durante la mañana un vaso de agua, de jugo, o una taza de té, una taza de hierba, alrededor de 1 litro y medio durante el día que tomen, porque los pacientes se deshidratan, tiempos de calor, etc. Ver, ¿cierto?, palparle su guatita para ver si ha hecho deposiciones, no ha hecho deposiciones. Examinarle, como yo les decía, la mucosa bucal. Muchas veces tienen inflamaciones en la encía que me provocan, ¿cierto?, delirium. O a veces revisarle la piel. Puedo tener una herida en el pie, puedo tener una lesión, ¿cierto?, que me rasqué, me caí, que se me infecta y me va a provocar delirium. Cualquiera de esas cosas, ¿cierto?, pueden provocar delirium. Entonces yo tengo que ir a buscar, cuando tengo un cambio en la conducta de este adulto mayor, tengo que buscar una causa. No hacerme, ¿cierto?, como que esto es producto de la vejez. También hay que tener ojo cuando hay cambios en la administración de medicamentos, ¿cierto? Cuando va al médico y el médico le cambia los medicamentos, también puede haber, ¿cierto?, posibilidades de delirio o efectos secundarios a algunos medicamentos que esté tomando, o que se intoxique, ¿cierto? El adulto mayor que de repente se olvida de tomar un medicamento y se toma 2 juntos, o se confunde de un medicamento y se toma otro, también, ¿cierto?, puede provocar. Entonces, de ahí la importancia del control en la administración de medicamentos de las personas mayores en sus casas.
Nosotros tenemos, ¿cierto? Clasificamos el delirium en tres ítems, ¿cierto? El hiperactivo, que es este paciente que está hiperalerta, que puede presentar agitación, agresividad, tanto verbal o física, con verborrea o con ideas delirantes. Y ese es, ¿cierto? En general, el que más temor tiene la familia, ¿ya? Y los cuidadores, porque este paciente grita, ¿cierto? Porque insulta, porque dice grosería, ¿cierto? Cuando nunca antes lo había hecho, quiere pegar muchas veces, o se autoagrede, se golpea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Lo que primero que la gente toma decisión de contenerlo, ¿cierto? Le colocan una contención en el tórax o le ponen contenciones en las manos, ¿cierto? Sin buscar cuál es la causa de este cambio de conducta. Y ese es el delirium hiperactivo. El hipoactivo, ¿cierto? Es todo lo contrario, ¿cierto? Es un paciente que está más bien somnoliento, indiferente al entorno, con inatención, hay apatía, baja actividad motora. Y aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Lo decimos, ay, pobrecito, sabe que ya está viejito, así que no lo vamos a levantar, lo vamos a dejar, esto ya es por la edad. Error, ¿cierto? No puede haber un cambio brusco, ¿cierto? Que me provoque este envejecimiento o este trastorno, ¿cierto? En un par de horas o en un día. Y el mixto, por supuesto, que cursa en forma alternante con características de los dos recién mencionados. O sea, puede estar un rato hiperactivo y después otro rato hipoactivo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que predisponen a que se presente el delirio? Bueno, los mayores de 65 años, el ser frágil, ¿cierto? Con comorbilidades, el tener un deterioro funcional previo, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes que están semipostrados, que no han hecho actividad física o que tienen una artrosis, ¿cierto? Deformante, entonces tienen algún deterioro funcional previo. Cuando hay déficit sensorial, ¿cierto? Lo que decía recién la expositora, la Loreto, ¿cierto? Alteraciones en la audición, alteraciones en la visión, ¿cierto? Que muchas veces los adultos mayores deciden no usar audífonos porque eso es como de viejo, o por ejemplo, ¿cierto? Que tengan alteraciones en la marcha y que no quieran usar bastón, porque también eso es de viejo, ¿cierto? Muchas veces la gente rehúsa usar estos dispositivos por coquetería o por vanidad, pero la verdad es que el usarlo facilita mucho todo lo que tiene que ver con la funcionalidad tanto cognitiva como física, ¿ya? Como yo les decía, el tener varias enfermedades o algunas enfermedades como la insuficiencia renal, el paciente que está en una etapa terminal, ¿cierto? Yo les mostraba recién que la mayoría, casi el 80% que están en etapa terminal, tienen delirio al final de su vida. Pacientes que tienen demencia también hacen cuadros delirantes de delirium. Las personas que sufren de cuadros depresivos o trastornos del ánimo también son factores predisponentes a tener delirium, y personas que antes han hecho, ¿cierto?, en hospitalizaciones previas o en condiciones, ¿cierto?, anteriores, han hecho delirium previum, ¿cierto?, son más factibles de que vuelvan a tener delirium. Ahora, como yo les decía en un principio, si yo trato la causa que me ocasiona el delirium, lo más probable que en un alto porcentaje este paciente va a volver a ser el mismo de antes, ¿ya? Pero, ojo, que es el inicio, ¿cierto?, de que a la larga este paciente va a ser una demencia, va a ir desarrollando una demencia. Entonces, si yo tengo claro que mi paciente hizo delirium, ¿qué puedo hacer yo para que mi paciente no en forma acelerada avance a una demencia? Lo empiezo a estimular. ¿Y cómo lo estimulo? Con estimulación cognitiva, con lectura, con música, vamos a ir viendo, ¿cierto?, ahora otros aspectos que podemos abordar, con la actividad física, y eso yo detengo, o retraso mi deterioro cognitivo y retraso la aparición de demencia. Hay factores precipitantes, como yo también se los decía en un principio, por ejemplo, los cuadros de infección, la deshidratación,
la exacerbación de una patología crónica, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y que se descompensa, un paciente que tiene una arritmia crónica y que aumenta su arritmia, el proceso en una enfermedad aguda, ¿cierto? No sé, una enfermedad diverticular, una neumonía, en los pacientes que tienen deprivación del sueño, por eso es importante que tengan un descanso reparador, el uso de algunos fármacos como los sedantes, como los hipnóticos, como los anticolinérgicos, las cirugías también es precipitante, el tener dolor. Entonces, cuando tenemos un adulto mayor con dolor, ¿cierto? Es imperante que sea evaluado y que se busque el mecanismo en el siglo que estamos, que un paciente tenga dolor, ¿cierto? Es casi inaceptable por todos los avances que hay de la medicina y de medidas tanto farmacológicas como medidas complementarias, ¿ya? Y los pacientes que tienen catéteres urinarios, que tienen sujeciones, también es un factor precipitante. Las consecuencias, bueno, la alta prevalencia del delirium en las personas mayores y la falta de conocimiento del manejo de este implica, por supuesto, mayor morbilidad y mortalidad, mayor deterioro funcional, estadías hospitalarias más prolongadas y altos costos en salud. Por supuesto, ¿cierto? Un paciente que se hospitaliza y que en vez de tenerlo 2 o 3 días lo tengo que tener una semana, me significa mayor costo tanto en lo emocional como en lo económico, y un paciente que a lo mejor era autovalente previamente va a salir postrado o con deterioro funcional, a lo mejor con incontinencia urinaria, y vamos a tener que empezar a gastar en pañales, etc. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo yo puedo saber que mi paciente tiene un delirio? Esta es una herramienta que es fácil de aplicar y que yo se la voy a contar y ustedes lo pueden manejar también. Hay que ver los siguientes criterios. Uno, que es la inatención, o sea, en el fondo yo le hablo a este paciente y no me pesca, mira para el lado, no está de acuerdo. Que el comienzo sea agudo y de curso fluctuante, ¿cierto? Que sea brusco de un día para otro, de una mañana hacia la tarde. Que tenga un pensamiento desorganizado y que tenga alteración del nivel de conciencia, ¿cierto? Más somnoliento, más soporoso. Siempre bien tiene que estar presente el A y el B, la inatención y que el comienzo sea agudo y de curso fluctuante. Eso ya me indica que mi paciente tiene delirio. Y podría estar presente también el pensamiento desorganizado o la alteración del nivel de conciencia. Pero siempre estando presente el A y el B, yo hago el diagnóstico de que mi paciente tiene delirium. Y si yo ya sé que tiene delirium, acudo a un médico, ¿cierto? A un centro asistencial para que se evalúe cuál es la razón de que mi paciente esté cursando con este delirium y que es el problema de salud que lo aqueja, para poder tratarlo inmediatamente y no se haga más grave, ¿ya? Hay otros parámetros que uno puede realizar, por ejemplo, decirle, oiga, invierta los días de la semana, no sé, pues domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Si no es capaz de hacerlo, ¿cierto? Ese es un test que también me dice que, o que escriba una frase, cualquiera. Si no es capaz de hacerlo, son algunos de los parámetros que nosotros podemos evaluar a nuestro adulto mayor para saber si tiene o no tiene delirio, ¿ya? Bueno, la prevención es clave, ¿ya? Corresponde a un ámbito clave, así como también lo son identificar a las personas en riesgo de desarrollarlo y la identificación precoz de este una vez que ya está instalado. ¿Qué es lo que vamos a prevenir? Bueno, tenemos primero estimular el uso de dispositivos sensoriales, ¿cierto? Los lentes, los audífonos. Movilizar en forma temprana, o sea, no dejar a este adulto mayor encamado, ¿cierto? Sino que levantarlo, sentarlo en una silla, hacerlo caminar. Programar los fármacos, ¿cierto? La mayoría de los adultos mayores usan 20.000 medicamentos, ¿cierto? Que muchas veces no tienen ningún objetivo ni razón de ser. Por lo tanto, con el geriatra, ¿cierto? Organizar cuáles son los medicamentos que realmente mi paciente necesita. La hidratación, estar permanentemente hidratando a nuestro adulto mayor, ¿cierto? En la mañana, su taza de té, a media mañana, un vasito de jugo, de agua, de hierba, lo que les guste.
los ruidos y la luz nocturna, ¿cierto? Nosotros tenemos que disminuir los ruidos en la noche y tener una luz tenue, ¿cierto? También en la noche para que este adulto mayor tenga un descanso adecuado. La musicoterapia es excelente terapia para las personas mayores y cuando están con el delirium, con la crisis de delirium, uno le coloca audífonos con música que le gusta, etcétera, y uno al tiro nota, ¿cierto? Que se tranquilizan. Tratar de cuidar el sueño y transmitir calma a través de la conversación que tenemos con ellos. Entonces, cuando yo tengo, y Loreto también lo dijo en la asamblea inicial, cuando yo tengo un paciente que tiene esto, no tratar de contradecirlo, no llevarle la contra, sino que distraer su atención, ¿cierto? Y hablarle con tranquilidad, mirándole a los ojos, tomándole la mano, ¿cierto? De alguna forma que se sienta contenido. ¿Ya? Esto es súper importante y ayuda también en la parte de prevención. ¿Ya? Por ejemplo, en la estimulación cognitiva, ojalá que existan en la casa algunas señaléticas, como por ejemplo los calendarios, que yo sepa que hoy día es 30 de septiembre del 2021, ¿cierto? Que hoy día es día jueves, y que vaya a lo mejor todos los días marcando, saber que estamos en la primavera, decirle, oye, hoy día estamos en tal fecha, acuérdate que ya pasó el 18 de septiembre, no sé, ahora ya tenemos que empezar a preparar para la Navidad, no sé, pero siempre estar actualizándolo en el sentido de qué es lo que está pasando en mi entorno. Oye, el próximo mes o los 2 meses más, ¿cierto? Hay elecciones presidenciales. ¿Ya? Siempre tener actualizado con lo que está pasando. No importa, ¿cierto?, que lo tenga que repetir todos los días, pero eso ayuda mucho a este adulto mayor. Mantener estos calendarios, el reloj, saber qué hora es, ¿cierto? Muchas veces uno cuando está de vacaciones que no usa uno reloj, uno no sabe si de repente es la mañana, si toca la hora de almuerzo, porque en el fondo uno vive, ¿cierto?, como relajado en ese minuto de vacaciones. Pero para los adultos mayores es súper importante. Son las 9 de la mañana, es la hora que yo tomo desayuno. Es la 1 de la tarde, es la hora que yo almuerzo. Son las 3 de la tarde, es la hora que yo salgo a caminar, no sé, uno va buscando, ¿cierto? ¿Cuáles son las estaciones del año? Ojalá tenerle objetos familiares, ¿cierto? Fotos de los hijos, de los nietos, de los amigos, hacer un collage, pero que él pueda mirar, ¿cierto? A esta persona y recordarla. Y eso es una estimulación cognitiva súper adecuada. En alguna oportunidad en la casa de reposo, ¿cierto? Un adulto mayor tenía todos sus hijos, todos sus nietos, todos sus bisnietos, y alguien le dice, pero qué lindas sus fotos de sus hijos, sus nietos. Sí, dice, yo todos los días los nombro para no olvidarme de ellos. Entonces ella se despertaba y decía, esta es la María, que está casado con Juan, ¿cierto? Que tuvo tantos hijos, esta hija es tanto, y así todos los días ella repetía como ejercicio para no olvidarse de su familia, ¿ya? Bueno, promover todo lo que son las actividades personales, el que se laven los dientes solos, que se peinen, que se puedan vestir solos, ¿cierto? Eso es estimular en las actividades personales de la vida diaria, ¿cierto? Que va a estimular lo cognitivamente y va a evitar o prevenir o retrasar la demencia. Ojalá, ¿cierto?, que no haya mucha rotación o excesiva de personal cuando están con personal en la casa o en los hospitales, ¿cierto? Evaluar siempre la presencia del dolor, evitar incomodidad y estrés, facilitar la deambulación asistida, promover la continencia de esfínter, ¿cierto? Si yo lo llevo todos los días, lo levanto y lo digo, ya a esta hora te vas a sentar en el baño para que puedas orinar o puedas obrar, mentalmente, ¿cierto? Se crea ese hábito de que a esa hora todos los días me voy a sentar en el baño. Evitar, ¿cierto?, las sujeciones físicas y las otras medidas que eviten la inmovilidad. O sea, es inhumano, poco digno, ¿cierto?, tener a una persona contenida de tórax, de manos y de pies. Cuando puedo yo, de alguna forma, con una persona acompañándolo, ¿cierto?, poder evitar estas contenciones. Y facilitar, ¿cierto?, visitas y acompañamiento, ojalá, de familiares. El abordaje, ya estoy en las últimas diapositivas, ¿cierto? El abordaje
es que todos los profesionales de la salud tenemos que estar capacitados para poder identificar cuando un paciente tiene el delirium, ¿cierto? Los médicos, las enfermeras, el kinesiólogo, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, todos los que participan, y es muy importante también capacitar a la familia y a las cuidadoras para que sepan en qué minuto, ¿cierto?, pedir ayuda cuando tienen este cambio de conducta. El tratamiento farmacológico se va a usar solamente cuando las medidas no farmacológicas sean insuficientes o que la agresividad o agitación pongan en peligro la integridad de las personas o los acompañantes, ¿cierto? Ahí solamente se usa un medicamento para tranquilizar al paciente. Pero en los hospitales, en los servicios donde la gente no maneja, lo primero que hace es meterle, ¿cierto?, un aldol o cualquier cosa y al paciente lo dejan sedado. Y eso no es lo justo. La propuesta es que el delirium es un síndrome que debe ser considerado en el manejo domiciliario de todas las personas mayores a través de la atención primaria, capacitando a los cuidadores formales e informales para detectarlo en forma precoz, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Gracias, ¿cierto?, a la Sociedad Chilena de Geriatría y al CENAMA, que se hizo esta alianza para poder capacitar a todos ustedes. Los cuidadores, como conclusión, los cuidadores formales e informales juegan un papel fundamental en la detección y prevención por la estrecha relación continuada e integral con las personas mayores y su familia. La prevención es un indicador de calidad del cuidado. Muchas gracias, ¿cierto? He terminado mi presentación y vamos ahora a conversar. Bueno, agradecer profundamente, Jacqueline, tu presentación espectacular, porque nos has presentado de una manera tan clara, tan precisa, la forma teórica y la forma práctica. Fíjate qué importante lo que tú estás diciendo, porque se pasa por alto. Imagínate que si uno de 6 es recién diagnosticado a nivel hospitalario y nada en la casa, cuánto nos falta trabajar. Así que yo invito sinceramente en este momento a que quienes nos acompañan en esta sala, los participantes, puedan formularle a Jacqueline aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellas inquietudes, por favor, para que ella nos oriente. Pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo levantando su mano, por favor. No, miren, yo quiero contarles una cosa muy cortita, ¿cierto? A medida que vayan apareciendo las preguntas, de ejercicios que yo con mis alumnos en la universidad hemos hecho para prevenir el delirium, ¿ya? Un adulto mayor, totalmente autovalente, ¿cierto? Que vivía solo, manejaba su dinero. Ahí la Edith está preguntando. Déjeme contarle 2 minutitos, Edith, y le doy la palabra. Y esta paciente se cayó y se quebró la cadera. Llegó al hospital, ¿cierto? Y yo le asigné a 2 alumnas para que estén con ella. Y la acompañamos durante todo ese tiempo. Cuando llegó, le dijimos que va a estar en pabellón, ¿cierto? Que después de pabellón va a tener dolor, que va a salir con oxígeno, pero que siempre se acuerde de que está en el hospital y que va a estar en recuperación un tiempo para irse a su sala. Le íbamos a dejar entrar al familiar y le pusimos delante de su cara cuando despertó de la anestesia un letrero que decía: estoy en el hospital tanto, me acaban de operar de cadera. Todos los médicos y todo el resto del personal se mataba de la risa porque encontraban que éramos unas locas que estábamos haciendo eso en un servicio de recuperación. Sin embargo, ese adulto mayor despertaba y se miraba el letrero y se quedaba dormido. Despertaba, miraba el letrero y se quedaba dormido. Y no hizo ningún episodio de delirium. Cuando los pacientes operados de cadera, más del 70% hacen delirio en ese periodo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son cosas fáciles que no tienen que ver con lo económico, con el dinero, sino que con la voluntad y el conocimiento de hacer. Bien, Edith, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Edith, tienes la palabra. Está muteada.
Gladys tiene el micrófono apagado. Sí. ¿Puedes apagarle, por favor, Oscar? Yo no lo puedo hacer. No, yo tampoco. Solamente puedo solicitar que prenda su micrófono. Yo también. Pero mientras lo soluciona, hay también en el chat una pregunta de José Salgado. No sé si la leo. Perfecto. ¿Ya? Sí, dice, quisiera consultarle por algunas recomendaciones básicas para cuidadores a cargo de personas mayores con delirium. Vas para los cuidadores. A ver, hay dos tipos de cuidadores, ¿cierto? Me gustaría saber si son cuidadores formales o informales. Los cuidadores formales, ¿cierto? Son los que han tenido algún curso, son, ¿cierto? Los cuidadores que uno contrata, ¿cierto? Para cuidar a un adulto mayor, y los informales, ¿cierto? Somos nosotros que cuidamos a nuestros padres o a nuestros esposos, etc. Familiar dice particularmente, la familia. Bueno, hay cosas que... Perdón, ahí le parece que... Al tiro le contesto, don José. Sí, mire, yo lo que quería, no quiero pasar por alto, felicitarla, ¿ya? Por su vocabulario simple que usted ha utilizado. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Ya? Y sabe que me ha servido bastante porque tengo un caso muy de cerca y que en realidad yo desconocía lo que era el delirium, porque es algo como tan común y uno lo primero que hace por la persona mayor es como dejarla de lado, no le presta la atención que corresponde. Por ejemplo, ¿qué hace la familia? Lo más fácil para ellos, ella, la mamá se enfermó, la dejan ahí en una cama, no la hablan. Me llamó mucho la atención porque yo tengo un caso de una persona que la tienen todo el día amarrada. Claro, la está con sonda, con todas esas cosas, pero no le conversan, no le hablan. Y era algo tan sencillo que a lo mejor ella estaría, pero en muchas mejores condiciones en estos momentos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, porque realmente uno siempre hace eso. Aísla a la persona, dice, que estáis molestando, que no le presta la atención de vida. Y yo creo que es muy importante igual la estimulación hacia la persona. Así que a mí me ha servido bastante y estoy muy agradecida con su presentación. Muchas gracias, Gracias. Edith. Ahora le contesto a don José. Don José me dice que quiere algunas recomendaciones básicas para las cuidadoras a cargo de las personas mayores con delirium. Lo primero que tenemos que ver por qué tu paciente está con delirium, o sea, por qué este paciente tiene delirium, lo que yo les decía. El delirium no es una condición crónica. El delirium es algo agudo que se presenta porque tiene algo que le está ocasionando este cambio de conducta. Porque si esta persona tiene un cambio de conducta, ya sea de alteración de la memoria, alteración del lenguaje, alteración de la conducta, más crónico, ¿cierto? Ya estamos hablando de una demencia, que tengo alteración visoespacial o de hacer cosas ejecutivas. Entonces, tengo que hacer la diferencia si estamos frente a un cuadro de delirio o un cuadro de demencia. El cuadro de delirium, a diferente del de demencia, ¿cierto? El que es agudo y parte de un día para otro. En cambio, la demencia empieza de a poco a tener compromiso, ¿cierto? A olvidarse las cosas, a tener cambios en su conducta, pero no es de un día para otro la demencia. La demencia se demora tiempo en que se instaure. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con delirium, que es algo agudo, brusco, con inatención, lo primero que tengo que hacer es buscar cuál es la causa. Y como yo les decía, las causas más comunes son que esté deshidratado, que y yo, basta con que le mire, ¿cierto?, la lengua, si la tiene hidratada o no la tiene hidratada, o por ejemplo, ¿cierto?, cuánto orina ha hecho, y ahí yo veo el tiro si está hidratado o deshidratado. Palparle su guatita para ver si ha hecho o no ha tenido deposiciones, porque a veces el estreñimiento, 2, 3, 4 días que no tenga deposiciones, puede provocar delirio, ¿ya? Revisarle la encía, ¿cierto? Si tiene algún cuadro infeccioso, los adultos mayores muchas veces tienen piezas en mal estado o que se inflaman las encías, también. Ver si la orina está de mal olor o no está de mal olor.
ver si tiene un cuadro respiratorio, ¿cierto? Que esté resfriada, si tiene dolor. Entonces, lo que yo le recomiendo, José, es que hay que buscar cuál es la causa y consultar, ¿cierto? En un CEFAM, si es que tiene acceso a él, o consultar, ¿cierto? Con su médico tratante, y siempre decir que cuál era la condición previa de su adulto mayor cuando va uno al médico. Porque también las personas que no tienen expertise en los sistemas de salud no van a decir, sabes que es un adulto mayor y está viejo y ya está con demencia. Uno tiene que decir, ¿sabe? Anteayer, la semana pasada, mi adulto mayor era una persona que estaba haciendo todas sus cosas, que se levantaba al baño, que se duchaba, ¿cierto? Que se alimentaba solo, y de un día para otro, está así. Por lo tanto, yo, teniendo el conocimiento que ustedes se están formando, ¿cierto? De qué es lo que es el delirio, yo tengo que decirle al personal de salud, ojo, antes mi adulto mayor estaba así. Y con eso yo puedo ayudar a la persona mayor. Usar la musicoterapia cuando lo tienen mientras se compensa, ¿cierto? No contradecirlo, ¿cierto? Que son cosas muy básicas en el manejo. Tratarlo con afecto, con cariño, ¿cierto? Basta que uno le toque el hombro, le toque la mano, ¿cierto? Ese cuidado humanizado que es importante que lo tengan nuestras personas mayores. Eso, don José, espero haberle dado respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Jacqueline. La verdad es que me quedó muy claro y muy explicativa las orientaciones que ha entregado. Así que te agradezco la respuesta, muy amable. Bien. ¿Otra pregunta que deseen formular? ¿No? Espero que les haya quedado muy claro, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos cuando no preguntan es porque les quedó todo claro. Pero es un síndrome, ¿cierto? El delirium, que vuelvo a insistir, la gente no lo conoce, ¿cierto? No sabe, ni los médicos, ni las enfermeras, ¿cierto? Ni el personal de salud está capacitado o en condiciones de poder hacer la detección, ¿cierto? Yo también, ¿cierto? A mí me gusta contar muchas historias que aclaran, ¿cierto? La situación por los años de experiencia. También un paciente que llegamos al hospital, había gritado toda la noche, lo tenían amarrado, lo tenían sedado, etc. Y cuando yo llego con los estudiantes, ¿cierto? Le digo a la enfermera, a la colega, le digo, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar las contenciones. Me dice, no, porque se saca la vía venosa, no, porque mira, se va a caer. No, yo me preocupo, yo le pongo 2 estudiantes y lo bañamos, le lavamos el pelo, lo sentamos en una silla de ruedas, lo sacamos a pasear. Nunca más ese paciente gritó y nunca lo tuvimos que contener. ¿Ya? Entonces, por eso que la gente, entonces el personal y yo esta presentación que estoy dándosela hoy día también, la voy a dar en una mesa redonda para el Congreso, ¿cierto? Que está la próxima semana, y va dedicada a los profesionales del área de la salud, porque los profesionales no tienen tampoco las competencias y los conocimientos para hacer la detección precoz. Y es súper fácil porque no significan lucas, no significa plata para poder prevenirlo, no significa plata para poder tratarlo. Y además esto significa mucho ahorro emocional para la familia, para el paciente y para los sistemas de salud. Menor uso de vía cama, tantas cosas. ¿Ya? Yo quisiera Bien. comentar lo que estás diciendo, Jacqueline, la importancia, como tú dices, de preparar al personal de salud. Y yo diría también, especialmente en la atención primaria, ¿Sí? Porque fíjate que ahí es donde se puede hacer esta detección precoz, que es necesaria por todos los mitos que tenemos. Porque tú dices, fíjate, las profesionales, pero también dentro del personal de salud, extendiéndonos más allá de los profesionales, todos tienen algo que intervenir, algo que decir. ¿Y qué diríamos nosotros, no es cierto, Jacqueline, de las familias?
de la familia, lo que tú has hecho ver, porque los mitos que existen en nuestro medio, es decir, claro, es mayor, por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que tú decías, pero por favor, el que seamos personas mayores no nos hace menos. O sea, tenemos un desarrollo, tenemos. ¿Por qué? Depende de nuestra historia previa, ¿no es cierto? De cómo vamos envejeciendo. No envejecemos de un día para otro y por lo tanto, como tú dices, oye, ¿por qué cambió? ¿Cuáles son las causas? Qué importante esto que tú nos estás dando, esto que estás abriendo. Jacqueline, tú tienes 15 generaciones, 20 años trabajando. Es decir, por favor, todos los años que trabajaste previo, cuando tú decidiste especializarte. O sea, tenemos todos los que estamos acá la oportunidad de llegar a nuestras familias, de llegar a nuestro entorno y de llegar a salud. Yo sinceramente quiero agradecerte y quiero que cada uno de los que estamos acá tenemos tanto hoy para trabajar en base al aporte que tú nos estás dando. Nos faltan muy poquitos minutos para volver a la sala principal. Y yo quisiera que tú, por favor, nos pudieras decir algo en este cierre de esto que nos ha iluminado para poder trabajar. José quiere decir algo. Sí. Por favor, José, dale nomás. Gracias, muy amable. La verdad que estaba escribiéndolo ahí, así que, mira, es súper importante lo que plantea Jacqueline en relación a que tan poco preparados estamos como, no solo en el área de la salud, sino que como sociedad en general, al poder trabajar y entender el concepto de vejez y envejecimiento, desde el área del área de la salud, desde el área social, desde los diferentes servicios públicos. Yo creo que tenemos una tremenda misión ahí de prepararnos, de capacitarnos para poder hacer un buen trabajo. Como decía Jacqueline, de repente hay temas tan simples, tan sencillos como podemos trabajar, pero la verdad que por el desconocimiento no lo sabemos aplicar. Yo creo que ahí hay una tremenda misión para todas las áreas, como sociedad también, que debemos prepararnos y debemos abordar lo que tiene que ver con los estereotipos de la vejez y el envejecimiento. Ya, yo creo que hay un tremendo tema y un tremendo desafío que tenemos como sociedad. Así que agradecido por la presentación, muy clara, muy precisa y yo creo que muy interesante. Yo creo que nos faltó tiempo para abordar este tema. Gracias, José. Bueno, para concluir, ¿cierto? Para mí fue un agrado haber participado con ustedes, poder entregar este conocimiento, esta experiencia, como decía Magdalena, ¿cierto? Yo tengo 40 años de enfermera, 20 años trabajé en residencias de adulto mayor, en servicios de emergencia principalmente, y hace 16 años que me estoy dedicando a la docencia, y ha sido súper gratificante poder entregarle estos conocimientos y estos cuentos y estas historias, que miles de historias que tengo, ¿cierto? A través de estos 40 años de enfermera, entregárselas a mis alumnos. ¿Ya? Como yo les decía, todas las estudiantes de que han pasado por la Diego Portales han hecho sus asignaturas de geriatría. Las universidades recién están incorporando la asignatura de geriatría y gerontología en las mallas. Nosotros en la Universidad Diego Portales la tenemos desde un inicio, desde hace 20 años. Y hace 5 años que a mí me pidieron formar también en la malla curricular, en la Universidad Autónoma, la asignatura. Así que ahí también tenemos estudiantes que están saliendo por lo menos con un barniz en conocimientos de geriatría y gerontología. En la Universidad de Aysén también me están pidiendo desde hace 2 años que también les haga estas clases. Para mí es un placer poder entregar mi conocimiento, ¿cierto? Y mi experiencia a la comunidad en general. Estamos listos terminando. Falta un par de segundos para que nos manden a la plenaria. Yo les agradezco la participación. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Oscar. Y a los participantes también. Un abrazo. Felicidades.